Los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato de la Facultad de Ciencias Humanas de la Educación de la carrera de Educación Básica tienen el honor y el prestigio de darles a conocer un tema que está abordando en nuestra sociedad, como es el desarrollo social, la desigualdad y la pobreza. Y es para ello vamos a darles a conocer con nuestras integrantes, como está conformado por Natalia Gómez, Natalie Basantes, María Quelal, Jennifer Núñez y quien habla, Fabián Villasís. Desarrollo social, desigualdad y pobreza. La desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas. El Ecuador es un referente internacional por sus avances en términos de inclusión económica y social. Según el CEPAL, el Ecuador es el país de Latinoamérica que más rápido ha conseguido reducir desigualdades, lo cual es un logro muy significativo en el continente más desigual del mundo. La pobreza es la negación de la ciudadanía, ya que no permite el ejercicio de los derechos. La desigualdad y la pobreza son los principales obstáculos para alcanzar la sociedad del buen vivir. El sistema de desigualdad socioeconómica se refuerza con los procesos de exclusión social por género, etnia, edad o condición de discapacidad. Nos encontramos en una coyuntura decisiva de la lucha contra la pobreza. Debería llegar el momento de que las personas que han sido más afectadas sean escuchadas con más atención, de tal forma que se asegure de que el mundo cumpla con lo que ha prometido. Mediante las inversiones adecuadas y acciones concretas, se puede aprovechar los logros obtenidos, respetar los compromisos y ofrecer a hombres, mujeres y niños la oportunidad de aprovechar al máximo su potencial. En 1948 se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde se reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, asegurando así la familia, la salud y el bienestar. Es fundamental que la lucha contra las desigualdades sea un elemento central de la agenda, ya que hoy en día nuestra región es la más desigual del planeta. La sociedad ecuatoriana está constituida por una diversidad de culturas, las cuales se expresan a través de los pueblos. La discriminación y exclusión se expresan en las desigualdades o brechas sociales, culturales y económicas. Los indicadores sociales dan cuenta de que pese al avance significativo en la superación de la pobreza y el ejercicio de derechos como salud, educación. El Ecuador ha tenido avances en su desarrollo social, económico, sin embargo, prevalecen carencias hereditarias de una estructura social con desigualdades desde la conquista hispánica. En el 2011, el Ecuador ocupaba la posición 83 entre 187 países del mundo, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano de PNUD. La pobreza afecta al 35% de la población nacional y el coeficiente de Gini de desigualdad social en el ingreso personal era de 0.495 en el 2010. Este valor es considerado alto en el contexto internacional. El contexto económico. El cambio social está condicionado por el crecimiento de la economía y por las políticas sociales en la magnitud de la inversión social. El país ha atravesado por etapas de crecimiento y crisis, como se observa en el gráfico 1, donde podemos observar el ingreso por habitante en el Ecuador en el año 1950 al año 2010. En la etapa bananera comprendida entre los años 1950 y 1972, hay un aumento de ingreso por habitante. En la etapa del boom petrolero comprendida entre los años 1972 y 1982, el ingreso por habitante se duplicó en diferencia a la etapa bananera, mientras que en la etapa del ajuste neoliberal comprendida entre los años 1982 y 2007, en 1992 se dio lugar a una declinación económica, la misma que dio lugar en una breve reactivación económica a inicios de la década siguiente, que no logró mantenerse y que se revirtió con la profunda crisis de 1998 y 1999. Durante la etapa denominada la Revolución Ciudadana, durante la primera década de este presente siglo se restableció el crecimiento económico y a partir del 2007 se han fortalecido la inversión social y el rol del Estado en la economía bajo una nueva estrategia de desarrollo
que busca la transformación económica con mayor inclusión social en un contexto de sustentabilidad. El desarrollo social durante las 2 últimas décadas. Para estudiar los cambios sociales se han tomado en cuenta varios indicadores de educación, salud, vivienda, empleo, pobreza para todas las parroquias del país, empleando los censos de población y vivienda de 1990 y 2001 y 2010, que arrojan los siguientes resultados. En el cuadro 1 podemos observar que hay notable desigualdad entre las dos áreas, pues los 2 puntos son mayores en las áreas urbanas. Entre los indicadores que más han avanzado entre el 2001 y el 2010, sobresalen las tasas de asistencia de la educación secundaria superior y así como la dotación de personal de salud por 100.000 habitantes. Merece destacarse también la considerable reducción de la mortalidad infantil. Índice social comparativo por parroquia. La construcción de un índice social comparativo que conjuga 19 indicadores sociales y permite comparar territorialmente entre los años 1990, 2001 y 2010 los avances del país en material social. Podemos observar que subió 13 puntos en 2 décadas, con un avance mucho más significativo desde el año 2001, con 5 puntos entre 1990 y el 2001, y entre 8 puntos en el 2002 y en el 2010. Entre 1990 y el 2001, las mejoras sociales tuvieron efectos concentradores en favor de las áreas urbanas y en contra de las áreas indígenas, afrodescendientes y montubios. En contraste, entre el 2001 y el 2010, el cambio social es más rápido y también más inclusivo que el periodo anterior. El índice social comparativo muestra también la persistencia de una importante brecha entre las condiciones de vida entre la ciudad y el campo, como podemos observar en el gráfico 2. Las regiones socialmente más deprimidas del Ecuador fueron más beneficiadas, por lo tanto, la mejora social tuvo un carácter redistributivo. Se evidencia que en 1990 el área rural tiene una notable desigualdad en todos los indicadores a relación del área urbana. En el 2001 esta desigualdad baja ya que este porcentaje es del 18.3% y en el 2010 esta desigualdad sigue bajando con una diferencia del 15.9%. Para poder ver el cambio en la sociedad hay que comenzar con la pregunta: ¿ha sido inclusivo el cambio social? Desde el año 2001 hasta el 2010 se ha logrado tener grandes cambios en las personas desde las diferentes regiones. Las indiferencias de las zonas rurales y urbanas han logrado tener cambios inmersos principalmente en la desigualdad, que hoy en día la atención es igual para toda persona en educación, salud y vivienda, debido a que los gobiernos de turno han ido mejorando poco a poco los beneficios para cada persona, creando cada vez más un país igualitario. En el gráfico se puede evidenciar la comparación de las condiciones de las personas en las zonas rurales y urbanas desde el año de 1990 hasta el 2010. Se puede observar en las barras que cada zona del país ha ido mejorando en los cambios y beneficios que ha logrado tener en las personas en los diferentes. Los primeros beneficios se han dado en zonas olvidadas, como son los páramos. Uno de ellos es Chibuleo, un lugar de Tungurahua que en la actualidad puede gozar de una escuela del milenio y otros beneficios. Otros lugares que han tenido beneficios son los páramos de Cotopaxi, Chimborazo, Cañar y otros. Hay lugares que pocos beneficios se han dado, las ciudades más grandes del Ecuador, que son Pichincha, Guayas y El Oro, por ser lugares que el Estado solo se centraban en ellas en años pasados. Pero todavía existen lugares que aún no han sido beneficiadas, como son las ciudades más pobres del Ecuador, son Bolívar y Los Ríos. En el mapa del Ecuador se puede observar que la incidencia de la pobreza para el año de 1990 fue muy alta y desigual para cada lugar del país, al estar coloreado de su mayor parte de color rojo y muy pocos lugares de otros colores, pero aún así siguen siendo lugares muy pobres que existen en nuestro país. Se ha realizado la topología de satisfacción con un análisis de desigualdad que en el año 2001 y 2010 se ha logrado evidenciar en los estudios
que los páramos de la sierra y lugares de la Amazonía existen aún una inequidad de beneficios y ser considerados muy pobres. En el cuadro se puede observar la escala de cómo se mide la desigualdad en escolaridad, analfabetismo, salud, desnutrición, vivienda, agua potable, vivienda con paredes adecuadas, dando como resultado que aún no todas las personas pueden gozar de aquellos derechos que tienen. La incidencia de la desigualdad desde el año de 1990 hasta el año 2010 se puede evidenciar que cada año menor el índice de la pobreza, en la zona urbana de 6 puntos y en lo rural de 3 puntos, creando una inequidad de reducción de la pobreza, pero a la vez orgullo de ver que el país va mejorando cada vez más. INEC, con sus estudios, se puede ver que nuestro país está en el camino del progreso, con la reducción de la pobreza y que solo de nosotros depende para seguir con el desarrollo de un Ecuador de gente trabajadora. Tipología del cambio social incluyendo pobreza, consumo por habitante y desigualdad. Para que la reducción de la pobreza alcance resultados perdurables en un determinado territorio, es aconsejable que se encuentre acompañada con mejoras en la capacidad productiva local y una generación amplia de empleo que reduzca la desigualdad social. Tipología del cambio en la pobreza en las parroquias en el año 2001 y 2010. Como resultado se ha obtenido que el 39% de la población se ha beneficiado con una reducción socialmente inclusiva de la pobreza y el 22% adicional de la población ha experimentado simultáneamente una reducción de la pobreza y un aumento de consumo por habitante. Reducción y persistencia de la inequidad social en el Ecuador. La actual Constitución se fundamenta en el reconocimiento de la universalidad de los derechos sociales en educación, salud, vivienda y superación de la pobreza, y establece las metas del buen vivir como guía fundamental de las políticas públicas. En la educación, los logros más importantes alcanzados durante los últimos años corresponde a una pronunciada expansión de la cobertura educativa. Salud. El logro más significativo alcanzado durante los últimos años se en la expansión considerable de la cobertura y calidad de salud pública. Vivienda. Las condiciones habituales del país han mantenido un ritmo de mejora relativamente sostenido durante los últimos 3 décadas. El empleo. El trabajo decente incluye una actividad productiva que genere un ingreso digno con normas de seguridad laboral y protección social familiar. Reducción de la pobreza en las parroquias 1990 al 2001. La reducción de la pobreza fue menor, solamente del 6% de la población se benefició con una reducción de la pobreza estadísticamente significativa en 424 parroquias. La reducción de la pobreza por parroquias en el 2001 al 2010. La pobreza disminuyó en un 90% de las parroquias y un 65% de la población se benefició con una reducción de la pobreza estadísticamente significativa. Tipo de cambio en la pobreza, consumo y desigualdad por parroquias en los años de 1990 hasta el 2001. En este mapa vamos a ver otra vez la pobreza, pero con la medida de desigualdad, la cual es Gini. Como podemos observar, estas parroquias en donde no existe información, las parroquias de color verde, las cuales son pocas, nos da a entender según la medida de desigualdad que no existe pobreza. El color que es más preocupante es el rojo, el cual nos da a entender que existe una pobreza y una desigualdad muy alta. Tipo de cambio en la pobreza, consumo y desigualdad por parroquias desde el 2001 hasta el 2010. La pobreza se ha eliminado en los años 2001 hasta el 2010. Se ha dado de una manera enorme, como pueden notar, las parroquias de color verde son más, las cuales no existe pobreza ni desigualdad. Pero, como notaron, siguen parroquias en las cuales no existe información. El color rojo, el cual era muy preocupante, se ha disminuido muy notablemente, pero eso no quiere decir que el país esté bien. Podemos concluir que nuestro país, a medida que ha pasado el tiempo a nivel nacional, se ha podido evidenciar un gran cambio en cuanto a la desigualdad y a nivel internacional, a pesar de que ha tenido un cambio, se sigue considerando uno de los países más desiguales de Latinoamérica. Es por eso que se debería trabajar muy duro para lograr que Ecuador sea un país igualitario, ya sea en el ámbito social como en el ámbito económico. Después de haber visto este video nos puedes regalar un like, puedes compartirlo, realizar un comentario donde puedes dejarnos tus sugerencias o tu opinión y a la vez nos puedes encontrar en nuestro blog que se encuentra en la caja de descripción. Gracias.